Un instante, un momento. Es todo lo que Dios necesita para glorificarse en tu vida. La primera iglesia bautista de Country Club presenta su programa Momentos. Porque en un momento, Dios puede cambiar tu vida. Hola, este es su programa Momentos, porque en un momento todo puede cambiar. Les saluda mi hermana Marga López y mi hermano y pastor Miguel Rivera y esta servidora María Licea. Y en estos momentos queremos hablarles de Ezequiel y queremos ver cómo la vida de Ezequiel y las profecías que él vio las estamos viviendo en estos momentos. Leemos Ezequiel 37 del 1 al 6, donde habla de los huesos secos. Y la palabra del Señor dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dijo el Señor Jehová: tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviráis, y pondré tendones sobre vosotros y haré sufrir sobre vosotros carne, y haré subir sobre nosotros carnes, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviráis y sabréis que yo soy Jehová. Qué bonito es cuando el Señor nos habla, ¿verdad? En sueños o de alguna otra forma. Y vemos que en este momento, en aquel momento, Dios le habló a Ezequiel que profetizara sobre un pueblo que ya estaba seco, que era todo hueso, ¿verdad? Que estaban todos esparcidos por todos lados. Era un tiempo de desesperación y crisis nacional. Todo lo que esté pasando ahora con ese tiempo es pura coincidencia, ¿verdad? El pueblo de Israel se sentía cortado de su tierra y de Dios, lo que generaba un profundo sentido de desesperanza. Dios utiliza a Ezequiel para transmitir un mensaje de restauración y vida, que es lo mismo que Dios hace con nosotros. Nos utiliza a las personas que hablamos del Señor para llevarle vida y restauración a estas personas que están muertas y están secas, que no quieren escuchar la palabra del Señor, que nunca oyen la palabra del Señor, que no visitan una iglesia, personas que andan sin rumbo, sin ningún tipo de motivación para vivir, que aunque están vivos, ¿verdad? Y están en este mundo, nunca han conocido ni han escuchado la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que hacer como Ezequiel, hablarle de lo que el Señor hace y ha hecho en cada una de nuestras vidas. Porque esa es una de las misiones que el Señor nos manda a hacer a nosotros. Y Ezequiel es llevado en el espíritu a ese valle de huesos secos. Y Dios le pregunta si esos huesos pueden volver a vivir. Y esa misma pregunta nos hacemos nosotros. ¿Podrán volver estas personas que están en las calles, que están en algún tipo de vicio, que viven solos? ¿Podrán volver a vivir o se quedarán en ese letargo, en esa vida, ¿verdad? Que es tan triste y tan dolorosa? Esa es, ¿verdad?, la pregunta que nos hacemos. A lo que Ezequiel le responde a Dios: bueno, eso lo sabes tú. Cuando nosotros oramos al Señor por alguien y le pedimos algo, le decimos que se haga tu voluntad, no la de nosotros, porque nosotros no sabemos si lo que el Señor va a hacer con esa vida, si esa palabra que nosotros le hemos dado ante la situación que esté pasando a esa persona, la persona la quiere coger o no quiere aceptar lo que el Señor haga. Esa parte nosotros no la sabemos, pero sí sabemos que la palabra del Señor dice que nunca va a retornar vacía. Amén. La restauración
simboliza la capacidad de Dios para restaurar lo que se ha muerto. No solo en sentido físico, sino también en un sentido espiritual. Hay muchos, y es triste decirlo, muchos cristianos muertos. Muchos cristianos que no tienen fe ni creen, que a lo mejor piensan que solamente viniendo a un culto ya hicieron todo, pero cuando se van de la iglesia se van vacíos, se van secos porque no le han dado la oportunidad al Señor de que entre en su vida ni trabajar en su vida. Amén. Han puesto una coraza ante las situaciones que puedan tener que no permiten que ni Dios entre. Piensan que ellos mismos pueden resolver cualquier sea la situación. Fíjate, Betty, perdóname, fíjate, y esa sequedad espiritual no ocurre de un día para otro, eso ocurre, mira, poco a poco. El versículo 2 dice que los huesos estaban secos en gran manera, ¿verdad? Y eso significa que lleva mucho tiempo allí. Y eso mismo sucede en nuestra vida espiritual. ¿Cómo? Un día dejamos de orar, un día dejamos de venir a la iglesia, un día dejamos de leer la Biblia, otro día se nos pierde el deseo de buscar a Dios. Y así poco a poco nos vamos secando. Y muchas personas están viviendo así, lamentablemente, pero siguen caminando, pero espiritualmente se sienten secos. Y Dios nos hace las preguntas, ¿verdad? Para despertar la fe. Sabemos que es un Dios que nos ama, que restaura, que nos levanta. No nos podemos dejar secar. Tenemos que seguir, mire, pase lo que pase en nuestra vida, esos huesos tienen que, mire, unirse nuevamente, como pasó con Ezequiel. Fíjate que representa los huesos secos, hablando principalmente del pueblo de Israel, pues un pueblo que estaba destruido espiritualmente, que estaba cautivo, que estaba derrotado, que estaba lejos de Dios. Un pueblo que había perdido la esperanza, que en medio de su condición estaban cansados, heridos, habían ministerios apagados, sus sueños muertos. O sea, la condición del hombre que está sin Dios, el hombre que se aleja de Dios. Como dice Marga, eso puede pasar en nuestras vidas. Sí, si nos alejamos del Señor, si hoy sustituimos una serie por la lectura de la palabra, por la oración, quitamos el tiempo, ¿verdad?, de oración, eso puede hacer que traiga sequedad a nuestra vida. Así que no podemos permitir que nos sequemos espiritualmente, que ese fue el caso del pueblo de Israel, que en muchas ocasiones desobedeció a Dios y hizo lo que no tenía que hacer, y se apartó de Dios. Y una vida alejada de Dios es una vida seca, muerta. Así que son cosas que no podemos permitir que pasen en nuestra vida. Sí, en esos momentos Dios lo que le da a Ezequiel es una visión. Sabemos que de esa forma Dios utilizaba a Ezequiel, y Ezequiel estaba molesto y bien preocupado porque él tuvo que irse de su pueblo, porque ahí ya nadie hablaba de Dios, ni le creían tan siquiera. Y eso mismo nos pasa en nuestros trabajos, cuando queremos llevarle a alguien una palabra de que Dios es bueno, de que Dios existe, de que Dios hace milagros. La gente no lo cree. Recientemente yo hablaba con una compañera de trabajo. Se supone que los cristianos no vamos a los cementerios a hablar con muertos. Eso la Biblia no es aceptable por la palabra. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que se les muere un familiar y ellos quieren ir al cementerio. Y uno no les puede decir, no lo hagas, porque uno no está en el dolor de esa persona. Y a lo mejor esa persona yendo allí, pues se siente pasa un momentito agradable. Y le pasó a mi sobrina que iba al cementerio a hablarle a su nena. Y un día fue y ya no encontró el lugar. Y llamó a su mamá y le dijo, mira, no encuentro el área donde está la nena enterrada.
Y Dios en sueños le dijo, ¿por qué buscas en los muertos a la que vive? Aleluya. Si yo me la llevé, si Amén. ella está conmigo, ¿por qué tú la estás buscando donde están los Amén. muertos? Gloria a Dios. ¿Verdad? Y eso nos pasa, vivimos, nos aferramos a lo muerto, a lo que no tiene sentido, a lo que no nos va a dar paz ni nos va a dar felicidad, en vez de abrir el corazón al Señor y ir donde Él y decirle y escuchar la palabra del Señor, que es lo más importante. No hacernos de oídos sordos cuando nos van a hablar de la palabra del Señor, no porque vengamos un domingo a la iglesia o un lunes a un estudio bíblico o participemos de todas las cosas del Señor. No, eso no es suficiente. Es meternos con el Señor, Amén. ya sea en oración, ya sea en ayuno, ya sea en la palabra. Y uno sabe cuando uno se ha metido con Dios, cuando uno empieza a tener compasión con las demás personas. Amén. Cuando uno empieza a preocuparse por la vida de la gente. Sí, Señor. Cuando uno ve gente que no tiene esperanza, que uno quisiera decirle, mira, pero es que hay un Dios vivo. También a mí me pasó con la muerte de mi papá. Mi papá tenía mucho coraje y no quería reconciliarse con el Señor por el coraje que tenía. Y nosotros estábamos muy preocupados por la vida de él, porque decíamos, es que si no te arrepientes, no vas a ir para donde el Señor. Amén. Y el coraje de él era tan grande que a él no le importaba arrepentirse por el coraje que tenía, ¿verdad? Pero el Señor es tan grande y tan misericordioso que escuchó nuestras oraciones. Y en ese momento, antes de partir por el Señor, le pidió al Señor que tuviera misericordia de él, ¿verdad? Y se pudo ir descansando. Y mi hermano pudo ver una visión donde el Señor lo muestra, ¿verdad? Se lo mostraba descansando, porque a pesar de que él le había pedido al Señor que tuviera misericordia de él, como quiera, uno siempre se queda, pero estará contigo, estará en tu presencia, porque eso es lo que nos tiene que importar, hermano. Estamos aquí pasajeros. La vida eterna la vamos a tener con Cristo. Amén. La vida eterna es cuando ya no estemos en este mundo. Ahí es que vamos a tener una vida eterna. Ahí es donde no va a haber dolor, ahí es donde no va a haber situación. Ahí es donde vamos a estar de verdad, como dicen los jóvenes, el chile de verdad. Porque vamos a estar con el duro. Vamos a estar con Dios, ¿verdad? Que Él nos prometió eso. Él dijo, yo me voy, pero tengo morada para ustedes. Sí, Señor. Y es triste de uno ver o saber que algún familiar, amistades, conocidos, no acepten a Cristo y, ¿verdad? Y no volvamos a tener ese encuentro con ellos. Es triste porque todo el que se muere piensa que va a estar en la presencia del Señor. Nosotros no tenemos conocimiento de eso, ni nadie lo puede tener aquí. Dice la palabra que vamos a tener sorpresa. Pero lo que sí sabemos es que según las Escrituras dice que solamente estarán en la presencia del Señor aquellos que lo hayan aceptado como su único Salvador y vivamos una vida en santidad ante la presencia del Señor. No hay de otra, hermano. Hay que rendirse ante el Señor si es que queremos, ¿verdad?, tener una vida eterna. Pero algo bonito que, ¿verdad?, que podemos confiar es que la palabra de Dios tiene poder para transformar lo muerto. Amén. Y Dios le dijo al profeta, mira, profetiza sobre esos huesos. Y Dios no le pidió que recogiera los huesos, no le pidió que los enterrara, le dijo que le hablara la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. La palabra de Dios Amén. despierta la fe, transforma corazones, cambia vidas, y cada vez que la palabra de Dios se predica, algo comienza a Aleluya. moverse espiritualmente. Amén. Así que no solamente la palabra del Señor tiene poder, ¿verdad?, para restaurar y hacer muchas cosas, ¿verdad?, en la vida del ser humano, sino que esta visión nos enseña que Dios puede restaurarlo aún lo que está muerto. Aún lo que está muerto. O sea, Dios tiene el poder para hacer cosas maravillosas en el ser humano, así que no podemos limitar el poder de Dios. Tenemos que darle la oportunidad a que Dios haga cosas. Y mira, Dios estaba en medio de esos huesos secos, en medio de ese valle, ¿verdad?, estaba el Señor. Así que Dios nos da la oportunidad de que vayamos a Él. Él está cerca,
Sí, No señor. importa lo seco, lo extremadamente seco que estemos, Dios está cerca. Hay que clamar a Él para que Él, a través de su Espíritu, pueda traer vida. Y vida en abundancia, dice la palabra del Sí, Señor. señor. Dios nos manda a que llevemos su palabra, no importa en el momento que sea, y no importa dónde sea. Recientemente tuve una amiga, estuvo en el hospital, fui a verla, la fui a acompañar en esos momentos que estuvo allí, y ahí aproveché y le dije, qué bueno es Dios, que no permitió que la situación pasara a mayores, que solamente fue ese golpe, porque ella estaba en un momento ya de desesperación, de preguntarse por qué me pasan las cosas. Rápido, ¿verdad? Le dije, no puedes culpar a Dios de lo que le pasó. Un accidente es un accidente. Y lo que tienes es que darle las gracias a Dios porque no pasó más allá. Pero si hubiera pasado más allá, Dios tiene el control de cualquier sea la situación. Porque Dios no es un Dios que se limita a una situación. Dios es un Dios que está en todo tiempo y en todo momento. Y Dios te invita a que le des la oportunidad de que Él pueda hacer cambios en tu vida, de despertar lo que está muerto dentro de ti. Si en algún momento sientes que estás vacío, te sientes solo o sola, recurre a Dios, habla con el Señor. Él nunca te vas a sentir solo cuando le hablas al Señor, porque Él tiene una respuesta para todo. A veces las respuestas llegan lentas, a veces llegan rápido, o a veces no llegan cuando tú lo estás pidiendo, pero Dios nunca deja una pregunta sin respuesta. Sí, señor. Dios siempre está presto a escucharte, Dios siempre está presto a contestarte, y Dios está presto para darte esa mano. Dios Amén. dice en la palabra que aunque su padre y tu madre te dejaran con todo, Él te recogerá. Amén. Amén. O sea, nunca vas a estar solo cuando depositas tu vida al Señor. Y no importa cuán lejos alguien se haya apartado, cuán seco esté ese corazón, cuán imposible parezca la situación, Dios todavía te dice que tiene el poder para traer vida nuevamente. Así que nuestra esperanza está en Él. No te rindas, seguimos hacia adelante. Y para concluir, ¿verdad? En este pasaje, es un pasaje de esperanza para un pueblo, asegurándole que Dios no se ha olvidado de ti, ni de mí, ni de ninguno de nosotros. Amén. Que es un recordatorio de que aunque te sientas desolado, Dios tiene poder para transformar cualquier sea la situación. Así que la invitación es esa, que hagas como Ezequiel, que le háblate primero a ti misma o a ti mismo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo puedes llevar la palabra del Señor que convenza a otras personas? Eso como único lo logras es con tu testimonio. Y viendo al Señor en cualquier sea la situación. No dejando que se te seque el corazón, ni dejando enfriarte. El congregarte a la iglesia todos los días que haya culto o la iglesia tenga alguna actividad, eso no dice que vas a ser salvo. Lo que sí te dice que vas a ser salvo es la relación que tú tengas con el Señor, esa intimidad que tengas con Él. Ese momento de tú hablarle al Señor y decirle cómo estás, cómo te sientes y que tú quieres que el Señor transforme tu vida, como lo hizo con esos huesos secos. Si escuchamos muchos testimonios de muchas personas que han sido alcohólicos, homosexuales, de diferentes formas, el Señor le había dado una palabra y cuando ellos hablan, esa palabra Dios se las había dado hace mucho tiempo, pero en el tiempo que el Señor quiso, ahí fue que esa palabra tuvo efecto. La palabra del Señor no retorna vacía, el Señor siempre va a hacer el cambio que quiere en tu vida. Si tú en esta mañana dices, pero yo no soy ni alcohólica, ni soy homosexual, ni soy esto, ni soy lo otro, pero si no estás apartado de Dios, estás en las mismas condiciones que el que estuviera en cualquiera de esas situaciones. Te invito a que leas el libro de Ezequiel, es un libro interesante y un libro que te hará reflexionar mucho sobre la paciencia, ¿verdad?, que Dios tuvo con el pueblo y sobre cómo el Señor te ama. Así que Dios te bendiga y será hasta la próxima.
Y recuerden que el mismo Dios que habló en el valle todavía habla hoy, y cuando Dios habla, los huesos se vuelven a unir. Amén. Que Dios les bendiga. Oramos. Amén. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Sabemos que hay gente caminando sin fuerza, sin fe, Sí, sin Señor. esperanza, con sueños que están rotos, pero sabemos que tú lo puedes restaurar todo, que tú restauras matrimonios, que tú restauras ministerios, que tú restauras comunidades, que tú tienes el poder para darle vida a lo que está muerto. Así que clamamos a ti para que seas tú tocando a través de tu Espíritu Santo y como hiciste con estos huesos, que soples vida sobre las personas que necesitan de ti en esta hora. Que ese soplo, Señor Santo, levante y pueda no solamente hacer que ese cuerpo que ya está concertado, que ya está conectado, que ya tiene todos sus tendones y su carne, se levante, y el Espíritu es el que hace falta para que se levante con poder, con autoridad, y como tú quieres que hagamos, Señor Santo, que mantengamos esa relación contigo. El estar muerto es estar separado de ti. Sí, Así Señor. que necesitamos, Señor, tener una estrecha relación contigo. Aviva, Señor Santo, esas relaciones, Padre, y permite que tu pueblo se levante y hay un avivamiento, Padre, de manera poderosa, porque tú, Señor, lo puedes hacer. Creemos que lo hiciste en esa visión para ese pueblo, y lo puedes hacer actualmente. Sí, Señor. Confiamos en ti, en tu poder, y creemos que estamos, Señor Santo, seguros que lo puedes hacer. Pues te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Señor les bendiga. Porque en un momento, Dios puede cambiar tu vida.